Hola. Bueno, es algo no habitual para mí. Ya llevamos casi 2 años, es la primera vez que puedo estar en presencia de tantos hermanos, ¿no? Reunidos para alabar a Dios. Desde que empezó eso, siempre ha sido algo prohibido, bueno, como mucho 20 personas, 30, pero con tanta gente, pues era algo impensable, ¿no? Hace unos meses. Eh, Me presento por los pocos que no me conocen, porque muchos soy yo hijo de la casa, ¿no? Hijo de la casa en todos los aspectos, pero por motivos de la vida que, pues, eh, algunos que han venido más tarde, quizás no me conocen, ¿no? Me llamo André, eh, estoy ahí con mis familia, que voy a llamar para que puedan salir, vamos a cantar una canción y os compartiré la palabra del Señor, vamos a compartir juntos. Vamos a cantar una canción, quizás luego también cantaremos otra, pues se llama a mi familia, a mi esposa y mis hijos que puedan salir. ¿Se puede cantar? Sonar por los nervios, ¿no? Bueno, la canción habla del poder de la cruz de Cristo para nosotros.
Bueno, el mensaje que yo quería compartir con ustedes va en ese sentido, ¿no? De una promesa de Jesucristo que gracias a la cruz nosotros podemos tener esperanza a que esta promesa sea una realidad para nuestra vida. Entonces, estaba pensando mucho por la noche sobre el mensaje, tuve que cambiar porque quería hablar del milenio, pero cada vez tenía sensación de que quizás era más necesario hablar de estimularnos para estar preparado cuando llegue este momento. Y para ello vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14. Leeremos los primeros versículos. En estos versículos después de que Jesús haya anunciado que se iba a ir, entonces Pedro manifestó su voluntad de ir con él. Después de conversar con Pedro, declararle su estado real, Jesús, para tranquilizar, para asegurar a sus discípulos que era necesario que fuera él, les anuncia el motivo por el cual él se iba. No solo les anuncia, pero les calma y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Bueno, aquí vemos palabras tranquilizadoras del Señor Jesucristo. Ese tema es una preocupación de todos los tiempos. Desde el tiempo de los discípulos, los apóstoles, desde primer tiempo de la iglesia, y es una necesidad para nosotros. Y los tiempos que vivimos, cada vez esta necesidad aumenta, porque nosotros hemos vivido hace 1 año y medio eventos que han hecho pensar mucho y siguen dando que pensar. De un día a otro, un mundo que era más seguro, que no nos esperábamos, como una broma. Yo me acuerdo que venía de África y veía a los chinos
a los chinos en los aeropuertos con mascarillas y estaba con un profesor de Madrid y me dice, qué exagerados son los chinos. ¿Por qué? Porque esto estaba aún en China. Y hemos visto los chinos y sin la pandemia andaban con mascarillas por la polución. Pero en aquel momento se hablaba del virus de COVID en China. Y para nosotros era chino, ¿no? ¿Verdad? Porque no nos pensábamos que era algo puntual en China y que son muy exagerados los chinos. No pensábamos, lo que no nos esperábamos, que algún día todo el mundo se pararía. Yo me acuerdo que se me rompió el coche en el medio del AP7 y estaba ahí casi una hora esperando la grúa. Pasaron, puedo contar, 3 coches. 3 coches en el AP7. Todo el mundo estaba encerrado en la casa, con miedo. Y yo estaba en la calle porque era obligado. Si no, estaría yo también encerrado con mi familia en la casa esperando a ver qué va a pasar ahora. Igual Cristo va a aparecer ahora en la nube. Pero por mi obligación de trabajo tenía que estar ahí. Y yo he visto en toda la vida la gente que huyen de otros como si tuvieran el ébola. Incluso cuando hubo ébola no había tanto miedo. Yo iba en el tren, me acuerdo, en aquel momento, un día me preguntó Vicente, ¿dónde estás, hermano? Que estoy en el tren. ¿Qué haces en el tren? Porque no tengo coche. Pues pasa a Ferrería que te den un coche. Aquel coche amarillo, ¿no? Sigue estando, ¿no? El Renault aquel. Y vine aquí, salió el chico Tom, salió y yo por obligación tuve que decirle, déjame el coche ahí, yo lo cojo. Porque tenía miedo de que, bueno, puedo transmitir la enfermedad. Como yo estoy con los pacientes, mira, llegamos hasta este punto, que el hermano tiene que dejar mi coche a 10 metros. Y vi la gente muy preocupada. Vi la gente orando porque con esta tecnología yo he visto a los cristianos orando, llamando a la oración, llamando a la santidad. Y de repente veo que la vida empieza un poquito a arreglarse y de repente la gente olvida eso. ¿Sabéis dónde yo oro mucho? Os voy a decir. No hay un sitio que yo oro más que en los aviones. Cada vez que yo subo al avión, sobre todo si está en África, os juro que oro más que nunca. Es el sitio que yo oro mucho. Es el sitio que yo, aunque no lo manifieste así, pero que hay un sitio donde cuando entro, antes de entrar, ya estoy orando. Hasta que el avión desciende, pues oro. Y cuando salgo del avión, a un momento dado, parece que la rutina empieza. Entonces, Cristo dio esta palabra. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando he visto en la pandemia, yo he visto la gente. Yo he visto la gente. Y cuando digo la gente, y yo mismo, no sabía qué va a ocurrir, qué va a pasar. Esta fase que hemos visto ahí a la gente que entra, lo ves, está con la muerte. Si lo dices, te voy a ingresar, la gente ya sabe, doctor, ¿cuándo me van a intubar? No, que no le voy a intubar. No me cree, que usted aún no está para eso. Lo único que tenemos que prevenir para no tener que llegar a eso. Cuando la persona entra, tú le dices primero, mire usted, me viene de resultado lo que tiene es coronavirus.
aunque no tuviese neumonía, la gente están, pues, se representan que ya hasta se acabó, hasta ahora, y los jóvenes, y todos. Entonces, en este momento, la persona se ve delante de él que se le ha acabado. Se le ha acabado, no ha tenido tiempo de arreglar las cosas con la familia, porque así ha sido, ¿eh? Hemos tenido que mostrar algunos por WhatsApp los vídeos. La persona tiene tiempo para despedirse de su familia. La persona no ha tenido, si tú eres cristiano, no has tenido tiempo para arreglar tu vida con la gente. Y de repente te encuentras en esto. Y yo a veces me iba, pero yo tenía algo especial. Si viene Cristo, pues que venga. Que venga. ¿Por qué? Porque sabía que si Cristo viene, es para esta promesa que me ha dejado. Para cogerme y llevarme a la eternidad, para que esté yo eternamente donde está Él. Es una promesa que Dios nos ha dado. Es una promesa que nos da la paz en tiempo de dificultades, porque hasta ahora no sabemos lo que va a venir después de este tiempo de tranquilidad, porque es una cosa que no se sabe aún cómo ese se va a desarrollar en el futuro. Pero esto igual es una cosa más, es una epidemia más, porque han habido la peste española, la no sé cuál, no sé qué, el anthrax, tuberculosis. Cuando entré el VIH, la gente pensaba que era el fin del mundo. Cuando entró la tuberculosis, la poliomielitis, cada vez hay cosas, pero cada vez la palabra dice, Cristo está cerca. En esta palabra vemos que Jesús se despide de sus discípulos. Les comunica que les va a abandonar momentáneamente, pero se despide de ellos para ir a buscarles un lugar, prepararles un lugar para revenir, volver a recogerlos. Y no cualquier lugar. Les da a entender que es un lugar que ellos conocen. Conocen cómo llegar a este lugar. En diferencia con el mundo, que vemos que no se sabe, que hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. En el hospital se ha disparado la depresión, los divorcios, los suicidios, la pobreza, muchas cosas. Muchas cosas. Pero para nosotros tenemos la tranquilidad, porque conocemos el camino para salir de eso. El camino hay solo uno. ¿Quieres tú tener la tranquilidad? ¿Quieres tú estar seguro en esas tribulaciones? Hay solo un camino, que es Jesucristo. Y Él dice, conocéis el camino. Entonces, la pregunta es, que nos preguntamos de todos los tiempos, es ¿cómo y cuándo volverá Cristo? ¿Cuándo volverá Cristo? ¿Cuáles son las circunstancias o elementos de este periodo de su vuelta para venir a buscarnos? ¿Qué sucederá en general
en general qué sucederá y en particular qué sucederá conmigo cuando Cristo viene. Yo creo que lo que nos tiene que preocupar más no es la segunda venida de Cristo, no es el tiempo, no es cómo, porque cómo Él nos ha dicho. Él nos ha hablado de cosas que van a suceder, que vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo. Pero lo que más nos tiene que preocupar, ¿qué sucederá conmigo? ¿Qué sucederá conmigo? Para eso estaba pensé hablar un poquito de la profecía, la revelación de Juan, pero de un aspecto. El aspecto que tocó Jesús justo cuando dijo, muy pronto vengo. Entonces, cuando lo dijo en capítulo 1 de Apocalipsis, muy pronto vengo, de repente Jesús empezó a hablar a Juan, empezó a enseñar la visión sobre las 7 iglesias. Jesús se encargó de recordar el estado de la iglesia. Eso es lo que quiero yo hablar, el estado de la iglesia. Hablando de la iglesia, es la congregación de los santos. En este caso, esta iglesia bíblica, Reto a la Esperanza de Cataluña. Un mensaje que nosotros aplicamos a nosotros mismos como miembros de la iglesia. Entonces, Jesús se encargó primero de recordar, de hacer un repaso sobre el estado, porque el problema no es cuándo viene. ¿Vendrá o no vendrá? Vendrá, porque Él lo ha dicho. Él ha dado esta promesa de ir y volver. Entonces, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación a Juan hace énfasis en leer, oír las palabras de esa profecía y guardar las cosas que en ella están escritas. Y él mismo dice, el tiempo está cerca. Dijo, voy a preparar lugar. Ahora dice, el tiempo está cerca. Entonces, volverá muy pronto para recoger a sus discípulos para llevarlos a este lugar. Pero, ¿cómo? Él mismo lo dice en versículos 7 y 8. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, es que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Volverá. Él va a cumplir su promesa. Y aquí dice que este cumplimiento será en un poco tiempo. En un poco tiempo, entonces, nos invita a velar. A velar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Velar.
estar preparados. No importa, vendrá por coronavirus, vendrá por guerras, vendrá por... No importa. Lo que nos importa a nosotros, escuchando este mensaje, es que estemos nosotros preparados para que Él cuando venga podamos ir a heredar esta promesa que Él ha hecho de llevarnos en las moradas celestiales para que estemos en permanencia con Él. Entonces, como os he dicho, vamos un poquito a hablar del mensaje que Él ha enviado a las iglesias. Para que esto sea un punto de referencia, de partida, de atención en que concierne nuestro estado en el tiempo, esos tiempos cercanos a la venida de Cristo. Vamos a empezar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, para los que quieren saber, está escrita en segundo capítulo de Apocalipsis. ¿Qué dice el mensaje? Escribe el ángel al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí en este mensaje a Éfeso vemos puntos importantes. Primero, la introducción. La introducción en que Jesús revela a la iglesia que conoce muy bien la iglesia. Conoce muy bien cada uno de nosotros que estamos aquí. Que Jesús te conoce. No solo te conoce, te hace llegar a la realidad tuya para que tú seas consciente de tu realidad. La realidad de esta iglesia de Éfeso la vimos. Primero, la reprobación. ¿En qué consistía esta reprobación? El abandono de su primer amor. El abandono del primer amor, en otra palabra, la infidelidad de la iglesia de Éfeso. Cuando hablo de la iglesia, estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo hablo de la iglesia, que cada uno se aplique eso a sí mismo. La infidelidad.
La iglesia ha sido muy alabada por su trabajo, por su misericordia, por la aprobación de la doctrina. Ha sido una iglesia que ha sido capaz de probar las doctrinas, porque estamos llamados a probar las doctrinas. Estamos llamados a probar. Primero de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La probación de doctrina, para los que no saben, es un trabajo que está mucho ejercido por los pastores. En este caso, José, los ancianos de la iglesia, cada doctrina, cada cosa que se puede decir en la iglesia, cada persona que puede venir para enseñar, y no solo alguien que viene de fuera, porque muchas falsas doctrinas vienen desde aquí dentro. Mi entendimiento es que no es tu entendimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu? Cuando para mí yo pienso que ya no es el Espíritu, ya no es la letra, ya es lo que tú quieres. Entonces, nosotros estamos llamados a probar las doctrinas, las enseñanzas, que yo puedo venir aquí, decirles a ustedes. No todo que yo puedo decir tiene que ser amén, tiene que ser aprobado. Donde no es conforme a la palabra de Dios, no se tiene, incluso tiene que ser reprobado. Y si a mí me reprueban por algo, yo tengo que estar preparado a aceptar, a asumir, a entender lo que el Espíritu me dice, porque yo puedo estar fuera de la doctrina real de Dios. Puede estar fuera de la ortodoxia bíblica. Esta iglesia ha sido un ejemplo en este caso. Pero, mira, una iglesia que puede estar muy capacitada para enseñanza, pero han fallado en una cosa muy importante, el primer amor. No es que Jesucristo no sea fiel a la iglesia, porque Jesucristo es eternamente fiel. Él no puede fallar, pero nosotros podemos fallar, podemos estar aquí sabiendo muchas las escrituras, sabiendo incluso discernir cuando uno habla cosas que no son conformes a las escrituras, pero estamos muy lejos de Dios. No somos fieles. Jesús no está en nuestra vida. La pregunta es, ¿cuándo Cristo vendrá para buscar al suyo? ¿Te va a encontrar a ti fiel? ¿Va a encontrar el primer amor que Él te dio, la fe que Él te dio? ¿Encontrará Cristo en tu vida? Y se acaba con llamamiento a arrepentirse, a examinarnos para ver dónde hemos fallado, dónde hemos sido infiel a Dios. Es una cosa que tenemos que examinarnos. Si el coronavirus tal como vino, que en Barcelona se veía más jabalines en la calle que la gente. Y si fuera en este momento que Jesucristo apareciera
te encontraría fiel, te encontraría en la fe, una fe real, no una fe fingida, porque hemos conocido a muchos que nos han predicado, a muchos que han incluso reprobado a alguna gente, pero luego lo miras, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Ha fallado, ha sido una apostasía, que esta gente hayan conocido a Cristo, hayan conocido el primer amor de verdad o nunca han conocido a Cristo. Creo yo personalmente que nunca han conocido a Cristo. Esa puede ser mi opinión, porque no quiero creer que una hermana o un hermano que ha dado mucho, ha hecho mucho, y de repente de un día, ¡pum! Entonces, mi llamamiento es que cada uno se examine. Yo mismo tengo que examinarme en todas las fases de mi vida, en todo momento. ¿Estoy yo en la fe? ¿Estoy yo fiel delante de Dios en cada momento? Si Cristo viene ahora, ¿me encontrará yo en su primer amor? Este es un llamamiento que ha hecho Cristo a esta iglesia de discernir, de examinar, de mirar dónde he fallado. También Él acaba haciendo una promesa de que si tú te arrepientes de lo que has fallado, Él promete la comunión con Él, con Dios. ¿Qué quiere decir voy, vendré, os llevaré? ¿Os llevará a dónde? ¿Para qué? Para que estemos en comunión eterna con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo. Una comunión eterna con los santos de Dios. Este es primera mensaje a esta iglesia, un mensaje hacia nosotros. Y cabe recordar que la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, de versículo 11 a 13, nos dice que es una palabra fiel. La palabra de Jesús que dice que sea la reprobación, que sea el diagnóstico que hace, que sea la promesa, es una palabra fiel, que no falla, es cierta. Si nosotros estamos con Él, también viviremos con Él. Si Él nos encuentra en este estado de estar fieles con Él, también viviremos con Él en la eternidad. Pero si somos infieles, según dice el 2 de Timoteo, aunque así, Él permanece siendo fiel. Si somos infieles, no porque Él es infiel, sino nosotros nos hemos descarriado de su vida, de su tren. Entonces, tenemos que volver a ese tren de vida de Jesucristo. Segunda revelación es la revelación de la iglesia de Esmirna. No sé si alguien puede leer el capítulo 2, versículo 8 a 11, si es posible. Describe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí estamos delante de una iglesia aparentemente que se cree ser pobre, no tan espiritual, no tan rico, pero el Señor que conoce los corazones dice: eres una iglesia rica, eres una iglesia buena. Pero, ¿cuál era el problema de esta iglesia? Primero tenemos la aprobación. Pobre, pero delante de Dios es una iglesia fiel en las persecuciones. Y dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué son esos que se dicen ser judíos? ¿Dónde estaban? En esta iglesia, en este lugar. La iglesia, muchas veces hemos entendido críticas hacia la iglesia. En Ereto, mira cómo está esto, cómo está eso, cómo está eso, cómo está eso. Pero con el tiempo, Ereto sigue siendo Ereto. La iglesia sigue siendo. Pero los que se decían judíos ya no están. No solo que no están, es que no están con Dios. Están más perdidos que nada. ¿A qué digo esto? Cada uno tiene que examinarse. ¿Cuál es su estado real en la iglesia? Muchas veces no es que la iglesia sea mala. No es que el pastor, los pastores, los predicadores sean tan malos. Muchas veces el problema está en nuestros corazones. El problema es individual. Tú puedes pensar que la iglesia es pobre. Tú puedes pensar: no vea cómo está cada día. Pero Cristo no es lo que tú piensas. ¿Cómo ve Cristo a su iglesia? En este caso vemos que Cristo tiene una puntuación alta hacia la iglesia. Pero el problema no era tan la iglesia, eran los miembros que estaban en esa iglesia. El problema puede no ser tanto la iglesia bíblica de Ereto. El problema puede ser yo, mis críticas. Puedo no llevar la visión correcta, la doctrina correcta de Dios que la iglesia enseña. Yo llevo mi doctrina, yo llevo mis críticas, yo llevo lo que quiero yo enseñar, mi rebelión hacia Dios, lo que quiero yo, pero atribuyo a la iglesia. Pero hay un problema. Es que el pastor, siendo hombre, no te puede ver, pero el pastor ve. Los ancianos te ven. Muchas veces te puede venir un chico que es anciano: oye, esto no es correcto. Pero tú puedes llevar, tú quién eres. Muchas veces los cristianos actuales, los cristianos evangélicos, no es lo que la palabra dice. A mí el Espíritu Santo me ha hablado.
el Espíritu Santo te ha hablado, pero cosas que no son conformes a la enseñanza bíblica, dudo mucho. El Espíritu Santo no te puede hablar cosas que no son conformes a su palabra. Si el Espíritu Santo te habla eso, estás mintiendo, porque el Espíritu Santo no puede mentir. El Espíritu Santo te va a confirmar la palabra, la profecía ya lo tienes aquí. Estamos para que se cumple. Entonces, los cristianos también, cuando Cristo viene, nos puede encontrar en este estado. Esto es un punto también que tenemos que trabajar, que tenemos que estar preparados para que seamos estos que andan conforme a esta apelación cristiano, tal como nos dice en Éfeso, andar digno de la vocación al que estamos llamados cristiano. Nuestra doctrina tiene que ser conforme con la doctrina que Cristo nos enseña. Y Cristo nos enseña la doctrina ¿a partir de quién? A partir también de los que Él ha puesto como maestro de la palabra. Cristo no puede enseñar su doctrina a partir del Espíritu Santo, te puede hablar, porque la palabra de Dios es para corregir, ¿para qué? Según de Timoteo 3:16, para enseñar, pero ¿para qué? La finalidad, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Entonces tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Tenemos que hacer caso a los que nos enseñan, a los que nos han puesto en la luz, en el camino de la luz de Dios también. Para que a aquel momento, cuando Cristo venga, que tú estés también conforme a la sana doctrina de Dios, de su iglesia. No puede ser que cuando Cristo venga, vea a la iglesia perfecta, rica, pero tú pobre, infiel. Esto también tenemos que recordar que es un mensaje hacia nosotros, para que estemos preparados, para que cuando Cristo venga, si Cristo no nos encuentra ricos, aunque podamos parecer pobres, no podemos ir a este lugar. Esta promesa no es para ti. Pasamos a la iglesia de Pérgamo. Sí, se puede leer también del 12 a 17. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, una pequeña palabra, ¿por qué se habla del trono de Satanás? Porque en Pérgamo sucedió un hecho, un mártir de Cristo. Es un lugar donde el gobernador ordenó a Antipas. Antipas, ¿quién era Antipas? Era el sacerdote que ordenó el apóstol Juan.
Entonces, el gobernador quiso obligarle a ofrecer un sacrificio a la imagen del emperador. ¿Por qué? Porque el emperador fue declarado Señor y Dios, pero Antipas se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo no porque, bueno, aquí estoy yo, no, porque él manifestó su fidelidad a Dios. Él era fiel a Dios y él era convencido de que puede adorar solo a Dios. No puede ofrecer sacrificio a ningún Dios fuera del Dios vivo de Israel. Entonces, por esto, esta descripción del templo de Satanás. Aquí vemos que hay una aprobación. ¿Aprobación de qué? La fidelidad en el medio de persecución. Era, ¿qué persecución? ¿Qué sufrimiento? El sacrificio supremo. El sacrificio supremo. De que o lo haces o te mueres. Este hombre enseñó su fidelidad hasta ser mártir de Dios. Será uno de los jueces que vendrán con Jesús en la nube para juzgar, que van a reinar, gobernar con Dios en el milenio por su fidelidad. Una fe viva. Nuestra fe tiene que ser una fe viva. Una fe viva. Quizás no llegaremos hasta el sacrificio supremo, pero en la vida, donde no hay nadie derecho, donde no te ve el responsable, donde no te ve nadie que te puede decir esto no es bueno para Cristo. Cuando tú estás fuera de reto, fuera de la iglesia, solo en la vida, en pequeñas tentaciones, ¿cómo tú actúas? ¿Eres fiel? ¿Eres fiel para Dios? En tu conciencia. Ni siquiera cuando estás fuera, cuando estás en tu casa, estando aquí en derecho. En tu mente, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Un pensamiento de la fidelidad hacia Dios? Si Cristo viene, ¿en qué estado te va a encontrar? ¿En qué estado? De tu pensamiento, de tu corazón, hacia qué tu corazón está dirigido. ¿Qué te preocupa en la vida? Pero hay también una advertencia, una reprobación, una iglesia fiel, una iglesia que estaba dispuesto, no que estaba ofreciendo resistencia en tribulaciones tan grandes, en situaciones que le puede incluso llevar a la muerte, y le fue. Pero hay una advertencia, hay una reprobación. ¿Cuál? Las doctrinas. Alguien te está enseñando, te está predicando, tú estás ahí. Este ha dicho mal. Esto, pues, se forman doctrinas. Se forman doctrinas. Este responsable dice eso. Este otro dice eso. Este dice eso. Cada uno tiene su doctrina. Tantas doctrinas, menos ¿qué? Menos la doctrina de Dios.
la verdad, la verdadera. La verdadera. A veces yo cuando hablo con la gente, hablo con la persona, me puede dar muchos ejemplos. Yo digo, mira, es que me suena hasta mal. Yo, cuando no puedo tener mucho entendimiento, leo la Biblia, lo acepto tal como es. ¿Qué dice? Eso, pues es eso. Vale la pena entender literalmente, porque la Biblia en sí mismo puede explicarse. Pero cuando ya empieza, yo hablaba con alguien, es que la Biblia griega dice eso, la Biblia judía dice eso. Oye, es que yo no soy griego, es que yo no soy judío, ni soy español, yo soy congoleño. La primera Biblia que yo he recibido era en lengua chiluba, en francés. Dios quiso hablarme de esta manera, pero curiosamente, este mismo que Dios me ha hablado, cuando yo leo en español, en griego o en cosas, es que coinciden, pero cuando yo no quiero entender la verdad, empiezo a buscar conocimientos. Es que hay una goma aquí. No. Así empezamos con doctrinas. Así empezamos con ensuciar la mente de gente. Dios nos ha puesto aquí, en la iglesia, Dios ha puesto gente, la misma gente que te han llevado a la fe. Pero como un día, un otro, tú ya ves en esta gente que no son perfectos. Pero hay una cosa que es, la enseñanza bíblica de Dios, la enseñanza sigue siendo la misma. Yo puedo ver cosas en la persona. No somos perfectos. Estamos aspirando a la perfección. Cuando yo veo, si son cosas que no tienen ninguna, yo oro por mi hermano, ora por mi hermano. Y si Dios me da, puedo acercarme a él, a ella, decir, mira, yo pienso eso. Y tengo que ir también con la humildad de que puede que yo no esté en la verdad. Y que puedo ir ahí y que este hermano me puede decir la verdad. Que yo también tengo que estar dispuesto a aceptar cuando el Espíritu de Dios me habla. Tenemos la doctrina de Dios conforme. Cuando ya te entran cosas inútiles, te distraen, ya vas buscando conocimientos que no son conformes a la palabra de Dios. Y Cristo te puede encontrar en este modo. Pero esto es cosa que Él aborrece. Por eso dice, llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca, de su palabra. La boca de Dios es su palabra. Arrepiéntete. Y acaba con la promesa. Al vencedor daré de comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca, en la piedrita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo escribe, el que lo recibe. Pasamos a la iglesia de Tiatira. Es un poquito largo, pero vale la pena. A la iglesia de Tiatira, es que está, no vamos a leer, está en 18 a 29 versículos. Vemos que hay una aprobación que Dios
Cristo dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Es que Cristo nos conoce cómo hemos empezado, por dónde y cómo andamos, cómo estamos, en qué estado estamos. En este caso dice, tus obras posteriores son mejores que las iniciales. Qué bien si Cristo viene, nos encuentra mejor que cuando le hemos conocido. Qué anhelo que si Él viene en este momento para recogernos y llevarnos y que nos diga esas palabras. Tus obras actuales son mejores. Tu estado actual. Tú estás mejores que cuando tú me has conocido, cuando yo me he manifestado a ti. El anhelo nuestro tiene que ser eso. No importa el tiempo. No importa, porque Él dice, el día y la hora nadie lo conoce. Él lo dice. Solo el Padre. A nosotros no tiene que importar. Nos tiene que importar el tiempo para saber que Él ha dicho que Él está cerca. Que hay urgencia. Que hay lugar de precipitarnos a ponernos en forma para que estemos dispuestos, que estemos preparados para que entrar en sus exigencias. Que Él nos diga, mira, el momento ha sido perfecto para ti, porque estás mejor que nunca. Esto es lo que nos tiene que importar a nosotros. Pero también le hace una advertencia de la inmoralidad, característica de la iglesia actual. Mucha inmoralidad. Muchos hechos que no son conformes a este llamamiento que hemos recibido. Un cristiano que está haciendo cosas vergonzosas, cosas que ni un pagano haciéndolo se sentiría mejor. El engaño, un cristiano que miente, un cristiano que roba, un cristiano que cuando abre su boca provoca hasta dolores en los oídos de la gente que lo oyen. Un cristiano que no está en la palabra de Dios. ¿Qué cristiano somos? Un cristiano que comete pecados, que el pecado ya ni siquiera le molesta, ni siquiera tiene vergüenza de callarse. Un cristiano que ya está predicando, pero su vida personal no está conforme a la palabra de Dios. Es una inmoralidad. Que cada uno se examine. Si hay algo de este carácter, que se arrepienta, que pare, que pide perdón a Dios, que se comprometa a arreglar la vida con Dios. La iglesia de Sardis, en capítulo 3, versículo 1 a 6, el Señor se introduce como dispensador de la vida. Hay una aprobación. El remanente fiel. Remanente fiel dentro de una iglesia muerta. Una iglesia moribunda. ¿Cuál es esta iglesia? ¿Cómo puede ser la iglesia muerta? La iglesia donde Cristo no está. Una iglesia que tiene la apariencia de predicar a Cristo, pero hay de todo menos Cristo.
Qué fácil hablar de una iglesia. Qué fácil de hablar de una iglesia. Sí, pero la iglesia eres tú. En tu corazón. Cristo está en tu corazón. ¿Realmente tú eres lo que tú aparentas? Si Cristo viene hoy, ¿realmente estás seguro que tu corazón está preparado, está libre? ¿Hay un lugar para Cristo en tu vida? Cristiano de apariencia. Cristiano de apariencia. La iglesia puede estar equivocada, pero somos nosotros, cada uno de nosotros, nuestro deber es de hacer que haya avivamiento, que haya este fuego, que haya Cristo en la iglesia. Si Cristo, la iglesia puede equivocarse, pero si tú y yo, cada uno, estamos en el buen camino, nosotros vamos a transformar a la iglesia para que la iglesia se dé cuenta. Igual los que dirigen pueden no darse cuenta, pero cuando nosotros tendremos ese fuego del Espíritu Santo, se darán cuenta y la iglesia volverá a ser una iglesia rica, fuerte, no muerta. Aquí se habla de la mente dentro de la iglesia moribunda. Entonces, hay esta advertencia. Pero también hay una promesa al que vence, al que guarda esta doctrina buena, al que permanece en Cristo, el vencedor. Hay una promesa. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad. Hemos hablado de que los mártires, los santos que vendrán con Cristo, esos serán jueces, reinarán con Cristo durante 1000 años. Cristo les dará autoridad de juzgar, de reinar. Serán sacerdotes que van a reinar juntamente con Cristo. Entonces, Cristo nos llama al arrepentimiento. Entonces, vamos a acabar con las dos iglesias. La iglesia en Filadelfia. Aquí hay una condenación que dice en versículo 8 a 10, que dice: yo conozco tus obras, pero eso he puesto delante de ti una puerta abierta, una recomendación abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bien, ¿no? Qué bien que Cristo viene y te encuentra en ese estado y te dice: tú has guardado mis palabras. Cristo te dice: tú entras aquí y nadie te puede sacar de aquí. Tú estarás conmigo. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Que cuando Cristo venga y dice: tú has guardado mi palabra. No tiene que importar cómo, cuándo, muchas cosas. No. Esto es lo que nosotros tenemos que anhelar. Y la última iglesia en la Odisea. Dice: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, Dios dice esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra. El amén. Hay una aprobación. Voy a leer mejor eso. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Es duro, pero os digo, tenemos que cumplir. El cumplimiento es único. Estar en Cristo. La fe. Él cuando vino, cuando se fue, cuando dio la promesa, ¿qué dijo? Voy. Primero, antes de decir voy, dice: creed en mí y creed en Dios, en el Padre, y creer en Él. El único camino que hay para ir ahí es Él, la fe en Cristo. Lo único, que cuando venga, que haya fe en nosotros. Que cuando venga, que nos encuentre fieles. Si no, va a sonar como lo que ha sonado aquí. Desventurado, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el dibujo de muchas iglesias, el dibujo de muchos, entre comillas, cristianos. Entre comillas, ¿de qué me refiero? Del que no está conforme con la palabra de Dios, el que no anda bien. A mí me gustó compartir con ustedes esto, de velar. Los tiempos son, yo con este tiempo de coronavirus he visto que como un ensayo, que Cristo puede venir de un día a otro. Nos hemos visto encerrados, hemos visto la gente, y hasta ahora, tú vas en la calle, ves a alguien que viene, que te ve, esquiva. Hemos aprendido a esquivarnos, a no enfrentarnos. Tenemos miedo. Pero este es nada, porque tal como describe el Apocalipsis, lo que sucederá, las batallas, las tribulaciones, será mucho peor, pero lo sufrirás si tú no estás en Cristo, si tú no estás preparado para eso. Nosotros tenemos que preparar para estar con Dios. ¿Por qué? Porque los que Él ha amado, los que Él ha adoptado, Él velará por ellos. Cuando se habla de la apostasía, cuando se habla de aquellos que negarán, pero Cristo ha dicho: a los que me has dado, les guardaré. Cristo peleará por nosotros. Y Cristo hará que las tribulaciones no sean tan fuertes. Pero esto si nosotros primero tenemos este primer amor, si estamos en fe conforme a la palabra de Dios.
Este era un llamamiento mío, no era un mensaje solo para recordar que los tiempos son difíciles. El tiempo de venir de Cristo es cercano. Que podamos tener un buen combate, una buena lucha, una buena fe y con la esperanza que la promesa de Cristo sea una realidad para nosotros. Él ha prometido que va a preparar. En ese tiempo está preparando. También tenemos que recordar que el tiempo está cerca. Entonces, el mensaje mío más de estimulación, de animar, de recordar que hay esta promesa, que haya esta realidad. Cristo volverá. Y es una palabra fiel. Y volverá pronto. Amén. Si vamos a cantar una canción. Es una canción de himnario antiguo que nos dice dónde tenemos que estar nosotros escondidos en este momento. En cada momento, no solo en este momento de venir de Cristo, pero en este momento de venir de Cristo aún más. ¿Dónde tenemos que estar nosotros escondidos? Entonces, cantaremos y